¿Cómo están? Buenos días. Ya vimos que otra forma de representar las fracciones es en forma decimal. Miramos que el decimal surge de la división de una expresión en forma de fracción y dividir el numerador en el denominador. Ahora, al hacer eso nos pueden dar tres casos, tres tipos de decimales. Entonces, nos va a dar un decimal exacto y un decimal periódico. Pero el decimal periódico se puede dividir en un periódico que vamos a llamar puro o en un periódico que vamos a llamar mixto. Vamos a ver a través de los ejemplos. Entonces, cuando decimos que un decimal es exacto, lo que estamos indicando es que las cifras decimales, es decir, las cifras que están después de la coma, son finitas, o sea, terminan en cierto punto. ¿Cómo sabemos que esas cifras son finitas? Al momento de hacer la división, el cociente me tiene que dar 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 22 cuartos y quiero mirar cuál es el decimal que la expresa, tendría que hacer 22 dividido 4. Entonces 5 por 4, 20, sobran 2. Ya sabemos que cuando es menor pongo una coma, agrego un 0 y 5 por 4, 20. Entonces noten que cuando el residuo es 0, como en este caso, las cifras decimales terminan, quiere decir que es finita. Entonces los decimales exactos son los que pasa eso, que después de la coma termina en cierto número y ahí se acaba el decimal. Entonces ejemplos de decimales exactos puede ser 2,5, ya que acaba allí, puede ser 8,2, 8,25, y en general todos los decimales que tengan cifras finitas, es decir, que termina en cierto punto y termina es porque el residuo es 0, entonces esos decimales los vamos a llamar exactos. Ahora, resulta que hay ciertas expresiones en forma de fracción que cuando lo dividimos se tiende a repetir el mismo número y nunca terminan. Entonces van a salir los decimales periódicos. Los decimales periódicos son aquellos cuyas cifras decimales, a diferencia de las exactas, las cifras decimales no terminan. Entonces van a darse dos casos. Primero, cuando después de la coma, por ejemplo en este número, de 5 después de la coma, se empieza a repetir el número. Por ejemplo, 5,4444 y nunca se acaba. El número 13,222 y se sigue repitiendo el 2 de manera indefinida. Entonces, noten que este decimal periódico puro, es decir, el decimal que tiene cifras decimales infinitas, pero para que sea considerado puro, quiere decir que la cifra que se repite empieza inmediatamente después de la coma. Entonces, como se dan cuenta, después de la coma está el 4 y el 4 se repite indefinidamente. Después de la coma está el 2 y se repite indefinidamente. Ahora, ¿qué pasa con el periódico mixto? El periódico mixto también va a ser un número, un decimal que tiene cifras decimales infinitas, pero la cifra que se repite no empieza inmediatamente después de la coma. Vamos a tener ejemplos como el 3,12444. Entonces, a diferencia del de acá, que lo puse para anotar la diferencia del 4 en donde empieza, aquí en el decimal periódico puro, el número que se repite empieza después de la coma. Aquí es mixto porque aunque se repite un número, no empieza después inmediatamente de la coma. Entonces, después de la coma, tengo un número, bueno, o dos cifras decimales, en este caso el 1 y el 2, y después se empieza a repetir el 4 sin ser inmediatamente después de la coma. Por eso hay que hacer la diferencia entre los dos. No solamente porque empieza inmediatamente después de la coma, sino que al momento de querer pasar esta expresión decimal a la forma fraccionaria, los dos decimales se convierten de manera diferente. Incluso los tres decimales, entre el exacto, el puro y el mixto, los tres al momento de pasarlos a fracción se puede proceder de manera diferente para en ciertos momentos evitar complicaciones. Entonces recuerden que un decimal exacto es al momento de hacer la división, el residuo de 0. En los periódicos el residuo no da 0, incluso el residuo siempre va a dar el mismo, que es lo que hace que se repita de manera infinita la cifra.
pero ocurre que va a haber un periódico puro, que es el que empieza el número que se repite después de la coma, y un periódico mixto, que la cifra que se repita no empieza inmediatamente después de la coma. No quiero cerrar sin recordarles que esa cifra que se repite, por ejemplo el 4, para no escribir el 4 indefinidamente, este número lo podemos representar como 5,4 y le ponemos arriba una rayita a la cifra que se repite. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que es 5,4 y al ver esta línea sé que el 4 se repite indefinidamente. Entonces aquí podría escribir 13,2 con el sombrerito arriba diciendo que el 2 se repite allí. Ahora, ¿cómo hago por ejemplo en el mixto para indicar? Exactamente lo mismo, pongo el sombrerito o la rayita encima de la cifra que se repite. Entonces el 3 sería 3,124 y solo se la pongo encima del 4 para indicar que está el 12 y después empieza a repetirse. Entonces recuerden, decimal exacto, que las cifras decimales son finitas, quiere decir que se terminan, y el motivo es que el residuo es 0. El periódico, el residuo no va a ser 0, incluso va a ser el mismo número que hace que se repita la misma cifra infinitamente, pero hay dos tipos de decimales periódicos. El puro, que la cifra que se repite empieza después de la coma, como en los dos ejemplos, y el mixto, que la cifra que se repite no empieza inmediatamente después de la coma. Y la rayita que le ponemos encima del número o a la pareja de números que se repiten indica cuál es la cifra. Entonces, no olviden eso al momento de hacer la clasificación. Y también recuerden que se puede repetir no solamente un número, sino una cantidad. Entonces, por ejemplo, el 5,12, no se está repitiendo solamente el 1 o el 2, sino lo que se está repitiendo es el 12. Entonces el periodo es 5,12 e indico que los dos que se están repitiendo indefinidamente es el 12. Pueden ser de 3, de 4, de 5 cifras decimales, eso no hay ningún inconveniente. Entonces recuerden que el sombrerito es para indicar la cifra o las cifras que se repiten. Más adelante les voy a enseñar cómo hacer la conversión de cada uno de estos decimales a su forma fraccionaria, a la forma original. Entonces ya les cargo los otros videos.